Gracias. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora, de lo que veníamos hablando recién, es cuáles son las consideraciones para poder obtener mis ecuaciones de cálculo de un equipo de intercambio de calor. Entendiendo, repito de vuelta, que ustedes tienen que llegar a diseñar, cuando hablo de diseñar un intercambiador de calor, lo que estoy hablando concretamente es de, debo calcular la superficie de intercambio, o sea, el área, o sea, la longitud, porque si vos ya lo tenés si ya lo tenés al caño, vas a saber cuántos metros de caño necesitas para hacer ese intercambiador de calor. ¿Se entendió, chicos? Eso es el diseño de intercambio de calor. ¿A partir de qué? Bueno, yo sé el caudal que tengo, los delta de T que quiero obtener, el fluido que tengo un montón de variables que manejar para poder llegar a ese diseño del intercambiador de calor. Ahora bien, el otro plan sería que vos, conocido el intercambiador de calor, calcular las temperaturas de salida o de entrada, depende de si conozco la de salida, o los caudales, ¿sí? O sea, yo tengo distintas alternativas, pero lo que necesitamos ahora es conocer las herramientas con las cuales voy a hacer ese cálculo, que son básicamente tres ecuaciones muy sencillas, que ya las vamos a ver, pero las tenemos que deducir de alguna manera. Estamos complicados con los tiempos. Esto no me está pasando. Ajá. Bueno, estoy muy atrasado con la... Va mal esto. Bueno, a ver, ¿qué consideraciones voy a tener? Y estas hipótesis son importantes porque son las hipótesis para el cálculo del intercambio de calor. Primero, que estamos en estado estacionario, es decir, que el flujo de líquido que está entrando en ambas direcciones, tanto el frío como el caliente, ya está en régimen estacionario, es decir, siempre ya entra a una temperatura, sale esa temperatura, entra la temperatura del fluido caliente, sale esa temperatura del fluido caliente. No estamos en el periodo inicial donde se está produciendo la primera etapa, el primer calentamiento. Esto ya está en régimen estacionario. Permanentemente entra el fluido a una temperatura y permanentemente sale a esa otra temperatura de más frío o más caliente, depende del fluido que se trate, ¿sí? Régimen estacionario, no hay cambios de temperatura en el tiempo. Sí, obviamente hay cambios de temperatura en la longitud del equipo, eso ya lo vimos en el perfil de temperatura. Todas las velocidades, los caudales, las temperaturas, todos son constantes y el calor específico del fluido que yo sé que cambia con la temperatura lo voy a considerar un valor medio, ¿sí? Constante, que no varía. Después, respecto del balance de energía, como voy a tener que utilizar el balance de energía, recuerden que el balance de energía es Q menos WS igual integral de superficie de control más la derivada respecto al tiempo integral del volumen de control más las pérdidas, ¿sí? Yo tenía esa ecuación. Esa ecuación, lo que te está diciendo, mira, también vas a trabajar con régimen estacionario, o sea que no va esto, voy a despreciar las pérdidas, ¿sí? No hay una bomba, porque es un intercambiador de calor, entonces tu ecuación te queda Q igual a la integral de la superficie de control. ¿Dónde intervienen? ¿Se acuerdan que intervenían acá? Que cuando sumaba todos los términos que había, estaba la energía específica, ¿sí? Más P sobre por dB, por B, por N, por D. Uy, perdón. Disculpen, acá estoy escribiendo mal. La voy a escribir bien a esta porque si no, no va a entrar. Entonces, la integral de superficie de control, a ver, ¿quién me la dicta? Era
¿Quién me dicta a ver, quién se anima? A ver, yo voy a preguntar a ver si alguno se acuerda, porque si no... A ver, Iván Ortiz. Iván, Sí, ¿cómo era? era Rho E. Te estoy A poniendo más lo que va. P E, sobre Rho más. Bien. por, era Rho por B por N, producto escalar, Y por... Es una integral de superficie. ¿Quién te está faltando acá? de B, perdón, De de A. área. Sí, De sí, área. Bueno, justo a mí ya no me entra en la tabla. De A. ¿Sí? Por dA. Bueno, chicos, ese balance de energía que le están diciendo que van a utilizar acá en la ecuación para utilizar en intercambiadores de calor, les dice, no vamos a considerar la variación de energía potencial, no vamos a considerar la variación de energía cinética, porque no tiene sentido si tengo el mismo diámetro de pasaje, siempre va a ser la misma. Entonces, no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial. ¿Quiénes sí me podrían variar y necesariamente van a variar? ¿Quién varía, Iván? Si estoy calentando un fluido. la energía interna, Ajá, y eso consumado con la presión que te da. ¿Qué te Entropía. daba todo eso cuando vos ah, tenías sale menos entra? Porque esto es sale menos entra. ¿Cómo podía lo? trabajar como la variación de la entalpía. Ajá, y todo esto te daba el M punto, ¿te acordás? Sí, CP por delta de T. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Iván? sí, Entonces, chicos, el balance de energías, que era el Q menos el WS igual, integral de superficie, más derivada, integral triple, más pérdidas, todo eso lo vamos a reducir a Q igual a M por CP por delta de T, que es lo que ustedes ya conocían de balance. ¿Por qué? Porque no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial, no hay pérdidas, no hay bombas. Entonces me queda el sale menos entra, y el sale menos entra es m punto Cp delta de T. Entonces, con esta ecuación de balance de energía, ustedes la van a aplicar al fluido que entra y sale, a todos. O sea, al M caliente y al M frío, a los dos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió eso? Otra cuestión, no hay conducción en el sentido axial y el sistema es adiabático. A ver, Jorge Cheín, ¿qué quiere decir que no tenés conducción de transferencia de calor en sentido axial? Jorge Cheín, Sí. ¿qué quiere decir eso? Este es el Que intercambiador de calor. ¿Qué quiere decir que no tenés intercambio de calor en sentido axial? se da el calor solo en forma vertical, la transferencia de calor. A ver, Jorge, acá tenés una temperatura de entrada caliente, ¿sí? Y acá tenés una temperatura de caliente de salida. ¿Son iguales? No. Entonces, si vos tenés una diferencia de temperatura, ¿qué podría suceder entre el fluido de entrada y el fluido que está saliendo? Esto es así, ¿no es cierto? El que entra es mayor que Sí, el que sale. Entonces, ¿qué puede sí. suceder? Si tenés una diferencia de temperatura, ¿qué sucede? Hay una transferencia de calor. Ajá. Entonces, ¿vos qué podrías presuponer? Que hay una transferencia de calor en esta dirección. ¿Lo entendés? Sí.
Ese es el Q axial. Ese no existe, lo despreciamos. ¿Se entendió? Sí. ¿Lo entendieron el resto? Sí, profe. Entonces, con todas esas hipótesis, yo ya, bueno, y el último, que ya, bueno, acabo de borrar, pero está claro que hacia afuera no hay pérdida de calor. Eso no existe tampoco. No hay intercambio de calor hacia afuera. Recuerden eso, no hay intercambio de calor hacia afuera. No hay pérdida de calor. Con lo cual, al que ponga una resistencia desde la pared exterior hacia afuera, es un error conceptual. ¿Ok? Bien. Con todas esas hipótesis, y ahí tienen las variables de cálculo, pero vamos a tener una situación muy particular y está puesto acá, incluso con las letras variables. ¿Qué es lo que lees ahí, Iván? Fuerza impulsora. Variable, Ajá. ¿Y a qué se refiere eso? Te lo voy a que, dibujar bien, bien que grande. A ver. Sí, estamos decime. en régimen transitorio porque las temperaturas varían. ¿Qué es lo primero que hemos dicho? Que cómo es el régimen. No me acuerdo, no. De las hipótesis, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo es el régimen? Estacionario. Ah, Estacionario. perdón. O sea, no va Entonces, por ahí. No va por ahí. O sea, la fuerza impulsora era el gradiente de temperatura y como a lo largo de la longitud va cambiando, es distinto. Exactamente. Entonces, la pregunta del millón es que si vos querés hacer la ecuación de transferencia, que decías Q igual a U por A por delta de T, ¿cómo es este delta de T? Variable. Exactamente. Ahí está el problema del intercambio de calor, que cuando yo quiero hacer esa ecuación de transferencia para calcular el área, me doy contra la cabeza porque el delta de T es variable. Es decir, vos acá tenés una temperatura de entrada, una temperatura de salida, una temperatura fría de entrada y una temperatura fría de salida. Fíjense que pongo puntos 1 y 2 para identificar el punto donde que las dos temperaturas están medidas en la misma posición porque están referenciadas respecto de la longitud del intercambiador. ¿Está claro? Por eso se pone 1 y 2, porque tengo que referenciar respecto de la posición. ¿Está claro? Sí. Bueno, no sé si Iván estaba contestando recién, lo que tenés que ver, Iván, es que entre este punto, acá cuando entras, en la entrada del intercambio de calor, tenés un delta de T. Y a medida que te vas desplazando a lo largo de la longitud, ese delta de T va variando. Y es mucho más variable aún si tuvieras un intercambiador en corrientes paralelas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si vos tuvieras un corrientes paralelas, ¿sí? Me parece que esto me lleva mucho tiempo, me hace perder mucha clase esto. Esto va así, esto va así. ¿Mm? Entonces, yo observo, fíjate el delta de T que tenés a la entrada y fíjate el delta de T que tenés a la salida. ¿Mm? ¿Se da cuenta? El delta de T, con el cual yo quiero hacer mi cálculo Q igual a U por A por delta de T, ese delta de T nunca jamás van a volver a ponerlo así, porque no es constante. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entendido esto, ¿cuál va a ser tu problema entonces en esta situación? Yo ya les he dicho que hay dos ecuaciones sencillas que son los balances de energía, porque yo lo hago para el líquido frío, para el líquido caliente, no tengo drama, porque Q es igual a M Cp medio delta de T. O sea, eso yo lo puedo hacer fácilmente. No me entra nada. Q igual a mCp delta de T. ¿De qué fluido? Del caliente. Delta de T del caliente. ¿Qué M del fluido caliente?
¿Qué calor del fluido caliente? El fluido frío tiene Q igual a M Cp del fluido frío por delta de T del fluido frío. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Qué Cp? Cp medio. Cp medio. ¿Se entiende? Sí. Bien. A ver, Agustina Carelli, ¿estás? Sí, profe. A ver, Agustina, ¿qué opinás del calor si yo tengo un intercambiador de calor que es adiabático, porque la hipótesis decía que era adiabático? ¿Cómo será el calor que entrega el fluido caliente respecto del que recibe el fluido frío? Este Q con este Q, ¿cómo son? Son igual. O sea, ¿Qué opinás, el Agustina calor que entrega Ochoa? uno es el que recibe. ¿Qué opinás, Agustina Ochoa, de lo que dijo Agustina Carelli? No está Agustina. Andrea Sofía Gómez, ¿qué opinás de lo que ha dicho Agustina? Que es así, lo que entrega uno lo recibe el otro. No hay forma que se pierda, ¿no es cierto? Porque el proceso es adiabático, ¿se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces tienen dos ecuaciones para calcular un... ¿Se dan cuenta que tienen dos ecuaciones ahí? ¿La ven? Sí. Una para el fluido caliente de balance de energía y otra de balance de energía para el fluido frío. Con todas las hipótesis que hemos dicho, que no hay energía potencial, no hay energía cinética, no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial, bla, 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 no hay calor en el sentido axial. Con todas esas hipótesis yo puedo utilizar estas dos ecuaciones sin ningún tipo de problema. ¿Se entendió? Perfectamente. Y uno es igual a la otra, porque el calor que entrega uno es el calor que recibe el otro. ¿Está claro? Sí. Bien, me está quedando una sola cosa. Estoy en problemas porque no estoy pudiendo calcular el calor con la transferencia. Pregunta para Augusto Noel Celaya. Ah, no, Augusto no estaba. Augusto Egea. ¿Estás, Augusto? Sí, profe. Entonces, Augusto, estamos diciendo, hay una ecuación hay una ecuación de balance de energía que dice esto. Esto hasta acá estás de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Esto es, el calor que entrega el fluido caliente es igual a caudal por Cp por delta de T, donde delta de T es la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Tenés otra ecuación? ¿Cómo? No, perdón, no. Ah, Bien. Para el fluido frío, ¿estás de acuerdo que podés usar la misma ecuación? sí. Donde delta de Tc, ¿qué va a ser? La temperatura de salida del fluido frío. Pongo salida porque esta es mayor que la de entrada, ¿no? Para que te dé positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Porque lo que Sí, gana, sí. uno te va a dar positivo, el otro te va a dar negativo, porque el calor sale, en realidad este te debería dar negativo. Bueno, pero lo que es negativo para uno va a ser positivo para el otro. Pero en valor absoluto esos valores son iguales. El QH con el QC son iguales. ¿Mm? Son iguales. QH y QC son iguales. Bien, cuando querés usar la ecuación de transferencia, es decir, ese Q que yo tengo ahí es igual a U por A, que es el coeficiente global del intercambiador, por delta de T. Cuando aplicas el delta de T, el delta de T es el fluido caliente menos fluido frío. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ese es el que estoy en el horno. ¿Lo podés calcular a ese? Creo que no. No, no lo vas a poder calcular porque es variable. Sí. Entonces, ¿qué se te ocurre que vamos a hacer? ¿Tenés idea? Profe, Sí. ¿podría utilizarse un diferencial de temperatura respecto a la longitud? ¿Quién ha dicho eso? Franco, sí, así es, Franco. Exactamente. Lo que vamos a usar ahora, en vez de trabajar la ecuación así, la ecuación integrada, vamos a trabajar con la ecuación diferencial.
Entonces, trabajando con la ecuación diferencial, lo que vamos a hacer después es la integral de la ecuación diferencial y vamos a ver a qué resultado llegamos. Eso que les estoy planteando entonces, que era, bueno, ya quedó claro, lo que comentó Franco, es esto que ustedes tienen acá. Eso que tienen ahí es un elementito diferencial que yo corté, a ver si se entiende esto, es como que yo tomé mi intercambiador de calor. ¿Recuerdan que el intercambiador era... Esto era el intercambiador. Entraba un fluido por acá, salía por acá, y el otro entra por aquí y sale por aquí. Lo que vamos a hacer es cortar una rebanada de intercambiador, un anillito de intercambiador. Y ese anillito, ¿qué tiene? Tiene el espacio anular, por donde va el fluido que va por afuera, y tiene la parte de adentro, por donde va el fluido caliente en este caso, ¿sí? Bueno, no sé qué pasó, me lo borró. A ver, me quedó, ahí está. Entonces, lo que yo te estoy proponiendo es, mirá, tomar un diferencial de longitud, de toda la longitud del intercambiador, cortar un anillito, y en ese anillito quiero que me hagas el análisis diferencial de lo que pasa con el fluido que va por acá adentro, el caliente, que obviamente se está enfriando, y el frío que entra desde acá y sale por acá, que se está calentando. Eso es lo que hemos hecho. Lo que está proponiendo Franco es decir, hagamos un análisis diferencial. Eso es lo que tenés ahí. Lo tenés ampliado al diferencial, y ahí tenés la temperatura que tenés en la pared del fluido frío, la temperatura del líquido caliente, tenés el M.TH y el M.TC, que sería en realidad la cantidad de calor que está llevando el fluido caliente, la cantidad de calor que está llevando el fluido frío, y el diferencial de calor que se transfiere en ese pequeño espacio, en ese pequeño anillito de área de intercambio. ¿Se entiende, chicos? Ese diferencial de calor lo voy a poner con las tres ecuaciones que yo estaba haciendo, pero tres ecuaciones diferenciales, que son esas que tienen ahí. Es decir, fíjense, yo voy a llamar dQ para el fluido caliente, va a ser M punto del fluido caliente, Cp medio del fluido caliente, por el diferencial de temperatura del fluido caliente. ¿Qué es el dTH? Es la diferencia de temperatura del fluido entre que entra al anillito y sale del anillito. Voy a hacer lo mismo para el fluido frío. El fluido frío pasa un M de fluido, perdón, acá he puesto, estoy mezclando fluidos. Este es el caliente, caliente. Cp del fluido frío, Cp medio, por el diferencial de temperatura del fluido frío. ¿Qué es el diferencial de temperatura? Es entre la temperatura que entra el fluido frío al anillito y sale del anillo. Y por último, yo sé que tengo una ecuación de intercambio, de transferencia de calor, que está dado ¿por quién? Por el U, por el A, por el delta de T entre el fluido caliente y el fluido frío. Ahora, el problema es que yo no tengo el área, es un diferencial de área. Entonces te queda diferencial de área ahora. Podés poner du A así, por temperatura del fluido caliente menos temperatura del fluido frío. En ese punto, ese du A te queda U por dA, porque consideras que el coeficiente es constante en ese tramo, en ese pequeño tramito, por temperatura del fluido caliente menos temperatura del fluido frío. Entonces, te queda 1, 2, 3 ecuaciones diferenciales, donde en una tenés la variación de la temperatura del fluido caliente, la variación de la temperatura del fluido frío, y en este tenés un diferencial de área. ¿Se entendió, chicos, cómo funciona esto? ¿Lo ven? Sí. Bien. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué creen que vamos a tener que hacer con una ecuación diferencial? ¿Qué tengo que hacer? Integrarla. La tengo que integrar.
La tengo que integrar, pero evidentemente lo que yo voy a hacer es voy a jugar un poco con las ecuaciones, porque este valor que vos tenés acá en esta ecuación diferencial no lo tenés porque TH y TC son variables a lo largo de toda la longitud. Y el dA es lo que yo quiero integrar, pero quiero integrar a lo largo de 0 y L, o sea, de la longitud. Y esto va variando. Entonces, voy a jugar con esas tres ecuaciones, matemáticamente, hablando, porque no es muy divertido, depende, algunos sí, por ahí uno se divierte haciendo ecuaciones, eso es muy de nerd, pero es de los ingenieros. Cuando vos haces esto, lo que vas a hacer es lo siguiente, fíjate, no voy a hacer este desarrollo ahora porque no vale la pena que lo haga, y menos virtualmente, lo hacía en la clase, pero con un poquito más de gana, pero acá realmente puede ser un plomo. Lo que van a hacer acá es tratar de obtener, con todo este paso que tienen el 1, 2, 3, 4, 5, lo que van a tratar de obtener ustedes es este valor diferencial de delta de t. Diferencial de delta de t. Ese diferencial de delta de t es la diferencia de los diferenciales, porque viene de esta ecuación. Si yo le aplico la derivo esa ecuación, voy a obtener lo que yo tengo acá, ahí en el círculo rojo. Entonces, el diferencial de delta de t ya lo tengo acá. Y si voy reemplazando los valores que yo obtuve acá arriba de dth y dtc, voy a llegar a la ecuación de abajo, donde ya voy como obteniendo algunas cositas. Ese diferencial de delta de t, como les decía, te queda esto, y bueno, y de ahí lo vas trabajando, trabajando, trabajando. No es complicado, les puedo asegurar que no es complicado esto que está muy desarrollado. Está desarrollado porque no me gusta poner las cosas de prepo, pero quiero que sepan que tiene un sentido. Entonces, lo que yo obtuve de ese diferencial de delta de t lo voy trabajando matemáticamente hasta que vas a llegar a la ecuación de la misma 1, la vas a utilizar, que es Q igual a CH, TH menos T. CH ya no, ahí está metido el M, ¿no? Ese es M.C. Por eso aparece CH, que en vez de ser calor específico, es capacidad calorífica, ¿no? Eso está definido acá adelante, ¿no? CH, fíjense, es lo primero que se define. CH y CC, las capacidades caloríficas. M punto por C, por calor específico. Bueno, ustedes van a llegar a esta ecuación diferencial que tengo abajo, diferencial de delta t igual a dq sobre q, delta t2 menos delta t1, lo cual yo lo voy a integrar, y dq sobre q, ya sabemos qué es, y la diferencial de dt lo vas reemplazando, y la diferencial de delta de t sobre delta de t te va a dar logaritmo. Bueno, no me interesa en esta instancia, no es que no me importe, y lo van a tener que aprender para rendir el final. Pero en esta instancia no me interesaría todo el pasaje matemático, quiero que lleguemos al concepto. Cuando llego a resolver esa integral, que es muy sencilla, repito, donde de este lado integro deltas de t y de este lado integro diferencial de área, entre 0 y el área, te queda una ecuación de esta forma que tenés acá. La logaritmo delta t sobre t, delta t2 sobre delta t1, u sobre a sobre q, delta t2 menos delta t1, y cuando la reordenás te queda de esta manera. Fíjate cómo te quedó la ecuación. Te queda q igual a u por a delta de t2 menos delta de t1 sobre logaritmo de delta de t2 sobre delta de t1. ¿A qué le suena ese número que tengo ahí escrito allí? Esa expresión que tengo aquí, ¿a qué le suena? Como el área media logarítmica. Eso. No. Ojo que el área es el área, ¿no? Acá está el área. No digo, tiene la misma forma que tenía el área, pero este es diferencial y entonces, bien, Belén, perfecto. Y entonces, ¿cómo le vas a llamar a eso? Si tiene la misma forma que el área media logarítmica, ¿cómo se va a llamar? Si no es área media, ¿cómo se llama esto? diferencial medio de logarítmico de temperatura, no sé. Es delta de t medio logarítmico. Porque es la diferencia de delta de t dividido en el logaritmo de los delta de t.
¿Se entendió? Sí. ¿Lo han entendido los demás? Sí. Entonces, quiere decir que de la resolución de la ecuación diferencial que yo hice del dq, tomé 3 ecuaciones diferenciales. Las 3, el calor es el mismo. Uno vale MH, CH, DTH, diferencial de temperatura DH. El otro vale MC, CC, DTC. Y el otro vale Q por, ya digo, Q por dA por TH menos TC. Estas 3 ecuaciones, 1, 2, 3, las voy a trabajar con ese trabajo que hice allí y llego a una maravillosa ecuación que me dice que el calor, tratando de obtener siempre el diferencial de delta de T, les decía yo, y haciendo las integrales y reemplazo en una y otra, llego que es igual a U por A por delta de T medio logarítmico. O sea, les apareció una nueva estrella de cálculo en esto, que es el delta de T medio logarítmico, que está definido como delta de T2 menos delta de T1 dividido en el logaritmo de delta de T2 sobre delta de T1. Pero ya es un valor que lo podés calcular y es constante, digamos, de alguna manera. Ya no era como el delta de T variable que yo tenía acá. O sea, un delta de T variable. Saco como un delta de T promedio, digamos, en todo el intercambiador de calor. ¿Se entendió? Sí. Listo. Ya tengo las 3 ecuaciones de cálculo. No me voy a romper más la cabeza. Ya tengo las 3 ecuaciones de cálculo, entonces. ¿Cuáles son mis ecuaciones de cálculo, entonces, para un intercambiador de calor? La 1, el balance de energía para el fluido 1. La 2, el balance de energía para el fluido frío. Ese es el caliente, este es el frío. Este, ¿cómo es? Este sale más caliente que lo que entra. Este es TC2 menos TC1. Este es TH1 menos TH2. Y la 3 es Q igual a U por A por delta de T medio logarítmico. Donde, obviamente, vas a tener que fijarte el delta T medio logarítmico, cómo lo vas a calcular, porque es entre las entradas y las salidas. Es delta de T a la entrada y delta de T a la salida, el 1 y el 2. ¿Quedó claro, chicos? Con esas 3 ecuaciones van a poder calcular todos los problemas de intercambiador de calor. Lo que pasa Profe, que... Sí. o sea, esa ecuación solamente la puedo usar cuando es un intercambiador de un solo tubo. O sea, no cuando son esos que tenían muchos tubitos. No, sí lo podés usar también. Sí lo podés usar también. Lo que pasa es que vos el área de varios tubitos depende cómo sea la situación. El área va a ser multiplicada de un tubito por la cantidad de tubos y vas a usar Ah, bien. el delta de T medio entre la entrada y la salida, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿han entendido, chicos, cómo van a trabajar? Esa es la forma de trabajar con estas 3 ecuaciones, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora, obviamente, si tengo intercambiador paralelo o contracorriente, me van a cambiar los valores, que eso es el problema, por supuesto. Entonces ahí tienen la ecuación, tienen las unidades, bueno, esto es algo que ya lo conocen, pero esa era la gran ecuación que queríamos obtener para nuestro cálculo de intercambiador. Y acá un pequeño ejemplo, así cerramos ya la clase con el ejemplito. ¿Ah? A ver, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Profe, No. Sí. cuando nosotros nos empecemos a hacer los ejercicios, ¿deberíamos anotar las consideraciones que hicimos al principio? ¿Cuáles? Decime cuáles, Augusto. Esa es la de estado estacionario, que no hay No, conducción de calor en sentido no, axial. no, porque todas esas ecuaciones que hemos utilizado nosotros para obtenerla se han basado en esas hipótesis. ¿Se entendió?
Ah, claro, bien, sí. O sea, todas las ecuaciones de cálculo que vos utilizás se han basado en esas hipótesis, que no hay transferencia axial, que el intercambiador es adiabático, que estamos en estado estacionario. Si no, no lo podés utilizar, esas ecuaciones. ¿Está? Claro, ¿Se bien. entendió? Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Santiago, ¿habías dicho algo vos? Que justo se tapó. No, que no había dudas. Bien. ¿Está más claro que el año pasado? Sí, Un a ver poquito, si. un poquito menos, un poquito más. Bueno, a ver. ¿Está Tomás? Tomás, Sí, profesor. a ver. Fíjate, lee el problema, a ver si tenés ganas, porque yo ya estoy cansado, a ver de qué se trata. Bien. Dice, se enfría un aceite lubricante ligero, CP igual a 2090 joules sobre kilogramo Kelvin, permitiendo el intercambio de energía con agua en un Bien, pequeño cambiador del calor. El aceite entra y sale del cambiador a 375 Kelvin y 350 Kelvin, bien, respectivamente, sí, y fluye con una rapidez de 0,5 kilogramos sobre segundo. bien, Hay agua a 280 Kelvin en cantidad suficiente para permitir el uso de 0,201 kilogramos sobre segundo para propósitos de enfriamiento. bien, Determina el área de transferencia de calor requerida en el caso de A, contraflujo, y B, operación en flujo paralelo. El bien, valor del coeficiente total de transferencia de calor puede tomarse igual a 250 watts sobre metros cuadrados Kelvin. bien. O sea, me están dando el U. ¿Se acuerdan que El yo U. les decía que el U va con U por A, pero no está, acá me dan el U nomás? ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Lo que ha leído Tomás, ¿entendió? Tengo un intercambiador de calor y me dicen, mira, si yo lo meto en contracorriente, quiero que me digas qué área necesitas. Y si lo metes a flujo paralelo, ¿qué área vas a determinar? Básicamente quieren saber si son las mismas áreas. Ahí lo que tienen hecha en esa tablita es un resumen de datos para ordenar la información, nada más. Fíjense, me da la temperatura de entrada del aceite, la temperatura de salida del aceite, el CP medio del aceite. Para el agua me da la temperatura de entrada y no me da la temperatura de salida. Ojo, ¿no? No me da la temperatura de salida. El valor del CP lo puedo sacar de tabla o lo busco por ahí. Me dan los caudales de agua y el caudal de aceite, ambos, y me da el valor del U, del coeficiente de transferencia. Como yo soy así ingenierito básico, digo, no, mira, yo voy a ir a las ecuaciones que a mí me han enseñado y yo con eso voy a resolver mi problema. Bueno, decís vos, ¿cuáles son las ecuaciones que te han enseñado? Tengo dos. La de transferencia, que es con delta T medio logarítmico, U por A por delta T medio logarítmico, y las de balance de energía, que son dos. Conociendo que el delta T medio logarítmico es delta de T2 menos 1 sobre 2 sobre 1. Bueno, listo, perfecto, ya tengo mis ecuaciones. Ya tengo todas las herramientas y ahora tengo que pensar cómo lo voy a plantear al problema. Primero, ya que estás Tomás ahí en línea, ¿qué datos tengo? Fíjate que no conozco la temperatura de salida del agua, con lo cual, si yo hago mi esquema de intercambiador de calor, te lo hago yo, esto sería en corrientes paralelas y esto sería en contracorriente. Más o menos dibujado, ya saben que no es de lo más prolijo, pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces esto sería la temperatura de entrada del caliente, temperatura de salida del caliente, temperatura de entrada del frío, temperatura de salida del frío si fueran paralelos. Y acá al revés, esto es temperatura de salida del caliente, temperatura de entrada del frío, temperatura de entrada del caliente y temperatura de salida del frío. Bien, entonces, esto es paralelo y esto es contracorriente. ¿Estás de acuerdo hasta ahí, Tomás? Sí. Sí, más te vale. No te he dado muchas opciones. Bueno, listo.
Entonces, ahí tenemos en paralelo y en contracorriente. Y la pregunta del problema, ¿cuál era? Voy a volver para atrás porque yo mismo, el valor, dice, determínese el área de transferencia requerida en caso que tenga contraflujo y contracorriente. De las ecuaciones que tenés ahí, Tomás, ¿de dónde vas a sacar el área? De la primera. Bien. Es la única ecuación que tengo para sacar el área, por lo que yo Sí. veo. ¿Y qué necesitas para sacar el área entonces, Tomás? Sí o sí. Y necesitaría el calor y el delta de t medio logarítmico. Muy bien. ¿El calor lo tenés? No. No, pero yo creo que lo podríamos ver si lo podemos calcular. Sí. Tenés una ecuación 2 acá, ¿no? Sí. Todavía no. Bien. ¿Y el delta de t medio logarítmico lo tenés? Y no, ya hay que calcularlo también. Porque no conocés la temperatura de quién. De salida del agua. O sea, esta temperatura no la conocés. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, bueno, vamos a empezar a resolver el problema. Lo primero, cuando vos querés calcular el área, decís, bueno, mira, yo tengo mi ecuación de transferencia que dice que es U por A por delta T medio logarítmico, y vos decís, si yo quiero calcular el área, tendré que utilizar Q sobre U, que lo tengo de dato, delta T medio logarítmico. Cuando quiero resolver eso, me choco en penca porque no conozco ni Q ni delta T medio logarítmico, pero vamos a ir por partes. El Q, ¿qué ecuaciones conocías, Tomás? Decímele. MSP delta T. ¿De quién vas a usar? Del aceite, del caliente. Perfecto. Perfecto. Pongo todo ahí aceite. ¿Sí? Sí. Aunque es medio redundante, vamos a hacer al revés, para que no quede tan pesado eso, lo vamos a dejar directamente, como vos has dicho, para hacerlo más fácil, esto es del caliente. Bien, ¿tengo los datos? Sí. A ver, según lo que yo tengo acá, el Q del aceite, que sería el caliente, Q punto vale. El caudal del aceite, 0,5 puede ser. 0,5. Creo que era CP vale 0,5. 20,90 y la delta de T vale la entrada entre la salida 3,75 y 3,50. Esos datos están, chicos, entonces ustedes el calor lo tienen. 26, estos datos yo los calculé ya, así que ahí los tengo, ¿sí? Tengo el calor. Una pregunta está resuelta. Pero ¿qué más te falta resolver ahora, Tomás? La temperatura de salida de frío. Exacto, necesito el delta T medio logarítmico y no lo tengo, y necesito ¿Y cómo vas a calcular la temperatura del frío? Ya tengo el calor y hago MCP delta T de frío. Bien. Y puedo calcular ahí la temperatura. Muy bien. ¿Tenés el M del frío? Sí, creo que sí lo daba también, ¿verdad? Acá tengo temperatura yo no conozco la temperatura de salida del frío menos la temperatura de entrada del frío, ¿sí? Esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo y esto lo tengo también, ¿sí? El Q vale 26,125, el M vale, era 0,201 si no me equivoco. El CP del agua me lo dieron, que era 41,77. La temperatura de salida no la conozco y la temperatura de entrada era 280 Kelvin. ¿Se han dado cuenta cómo lo vamos planteando el problema, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. A ver, pasemos a Milagros ahora, a ver si está atenta Milagros. Milagros, acabo de calcular la temperatura de salida del agua, ¿sí? ¿Qué voy a calcular ahora? Milagros Arévalo, ¿estás? No está. Nicolás Ormache, ¿estás? Sí, profe. Bueno, yo te digo, este valor dio 311,11 grados Kelvin. Esa es la temperatura de salida del agua. ¿Qué vamos a calcular ahora? Dice, Delta de T logarítmico medio.
Ese, delta T medio logarítmico. Acá te he vuelto al gráfico inicial para que veamos. Conoces todas las temperaturas y ahora conoces acá también la temperatura de salida que es 311, ¿está? Sí. O sea que las temperaturas están establecidas. Yo no puedo modificar las temperaturas porque la cantidad de calor que me entrega el aceite es la que me va a recibir el agua y por eso se me fijan ya las temperaturas. No puedo tocar como variable la temperatura para mi cálculo de área. ¿Se entendió lo que estoy diciendo, Nicolás? Sí, sí se entendió. Bien. Otra pregunta, Nicolás. El delta de T medio logarítmico acá en el paralelo es igual al delta de T medio logarítmico acá en contracorriente. Y pareciera que no. A ver, ¿qué opinas, Matías Flores Roldán? ¿Qué opinas? Y no igual, ¿Por qué, papá? porque en el contracorriente de por sí ya las variaciones de temperatura es constante. No. Salida y entrada. Matías, no es constante el delta de T, que en la gráfica te engañe, no quiere decir que este delta de T. Acordate que hemos hecho toda una ecuación porque hemos dicho que este delta de T era variable. Lo que sí te creo es que el TH2 menos TC2 no sea lo mismo en el contracorriente que en el corriente paralela. ¿Lo ven a los números ahí en el cuadrito o no los ven? Sí, se ve. Bien. Lo voy a borrar a esto para que lo deje. A ver, vamos a ver si lo escribo acá mismo para que no se les arme el lío. Quiero que vos me lo digas. ¿Matías era? No sé con quién está hablando recién. Matías Sí. ya me está. Bien, a ver, Matías. Quiero que me digas cuánto vale el delta T medio logarítmico acá en el paralelo. Este es el paralelo. Y este es el contracorriente. Acá decime, ¿cuánto vale el delta T medio logarítmico? Mirá los valores, los tenéis escritos arriba. Te le escribo la fórmula. Delta de T2 menos delta de T1 dividido en logaritmo de delta de T2 sobre delta de T1. ¿Está? Sí. Bueno, decime, a ver. El 2 de la salida, ¿verdad? Sí. Entonces va a ser 350 menos 311. Menos 200, no. ¿A qué temperatura entra el fluido caliente? TH1. TH1 sería 375. Ajá. ¿Y a qué Y sale temperatura? ¿Y a qué 200. temperatura? Claro, pero ¿a qué temperatura entra el agua? Acá está haciendo los delta de T acá a la entrada, en el punto 1. ¿A qué temperatura entra el agua? 280. Bien. ¿Ahora lo has entendido? Sí. Y hago el logaritmo de esas mismas diferencias. ¿Se entendió? ¿Ha entendido el resto? Sí. ¿Se entendió, chicos? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para el corriente en contracorriente y vamos a ver cuánto vale. ¿Ah? Este número, ya se los voy a dejar escrito, no puedo escribir más porque tengo muchas cosas acá, pero quiero aprovechar la gráfica porque tienen todos los datos aquí. Voy a borrar ahora el paralelo y voy a hacer el contracorriente, ¿sí? A ver, vamos ahora con Pablo Sebastián Álvarez, ¿no? Vamos ahora con Nicolás, ya está. A ver, Samuel Serrano. Sí, profesor. A ver, Sí. Samuel, quiero hacer el delta de T medio logarítmico ahora en el caso este, ¿sí? ¿Ok? Te lo vuelvo a escribir yo. ¿En el contracorriente, profe? Sí, el que tenés ahí en la gráfica, el que estás viendo. A ver. ¿Cuánto vale?
A ver, es chuco. Y sería... A ver, El punto 2, acá parate ahí. Es TH2 menos TC2. Esa es la temperatura de entrada del fluido caliente. ¿Cuánto vale? Andá a la tabla y fíjate. 350. No, esa es la temperatura de salida del aceite. A ver. ¿311? Perdón, yo te he dicho mal. Es la temperatura, esa TH2 acá es la temperatura de entrada del aceite. Discúlpame, es 350, de hecho vos, no está bien. Sí, 350 Sí, ¿a qué temperatura entra el agua? a 280. Perdón, sí, a 280, pero vos tenés acá en el punto 2, ¿a qué temperatura estaría saliendo el agua acá? 311. Sí, señor. Menos. Y ahora el resto. Menos. Sí. 375 menos 280. Y el logaritmo natural de esas dos diferencias. Sí, señor. ¿Lo han entendido todos, chicos? Profe. La temperatura de entrada del aceite es 375. Eso. TH2 no es 375. No, pero a ver, chicos, pero acá lo que pasa es que la temperatura de entrada del aceite es la más baja, en el punto 2, en contracorriente. En el punto 2 es la más baja. ¿Sí? Ah, claro. ¿Se entiende o no? ¿Estoy haciendo bien o ya me estoy haciendo lío yo mismo? No, está bien. Es 375 menos 311, estoy haciendo al revés. Disculpen, estoy haciendo mal, yo mismo me estoy haciendo lío. Acá es temperatura de entrada del aceite, temperatura de salida, temperatura de entrada. Está mal hecha la gráfica, por eso está confundido eso, perdón. Ahí. Ya lo hago bien, ya lo dibujo bien a esa para que la entendamos bien. ¿Ah? Con razón, a mí me sale, me daba raro cuando decía. Bueno, a ver, voy a hacer de vuelta porque si no. Borrar, borremos todo esto. Hagamos de vuelta. Vamos de vuelta. Ahí metió la pata yo. Hago de vuelta el esquema por hacerlo cuando estamos en contracorriente. ¿A qué temperatura entra el agua? El agua entra en contracorriente con la corriente más caliente del aceite. Así sería, ¿no es cierto? El agua está enfriándose, el agua está calentándose de 280. Sube a 311. Y el aceite se está enfriando. Uy. El aceite se está enfriando desde 375 a 350. ¿Está? ¿Se entendió? O bueno, lo pueden hacer al revés, da lo mismo, ¿no? Da exactamente lo mismo si lo dibujo al revés, es lo mismo, ¿sí? Lo que me importa son estos delta que tengo acá. Recién hace un rato estaba hecho al revés porque ponía TH1, TH2 y estaba mal. ¿Se entiende así como está ahí? Sí, profe, ahora sí. Entonces vas a tomar delta de T2, delta de T1, logaritmo, entonces te va a quedar delta de T medio logarítmico, te queda 375 menos 311 menos 350 menos 280.
dividido en el logaritmo de esas diferencias. ¿Se entendió? ¿Sí? No puedo dibujar más, no tengo espacio, pero quiero que, lo que pasa es que quería mantener este cuadro con las ecuaciones. ¿Se entiende, chicos, cómo está hecho? Entonces, ¿se entendió bien o no? Sí, sí. Ese es el caso contracorriente, y lo voy a dibujar acá para que no queden dudas. Ese es el caso contracorriente, y en el mismo, lo que pasa es que no tengo espacio para trabajar. Les voy a volver a dibujar el paralelo para que quede claro lo del paralelo, ¿sí? En paralelo, el agua entra a 280, sale a 311, y el fluido caliente entra a 375 y sale a 350. ¿Se entendió? Y este es el delta de T1 y este es el delta de T2. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Con esos valores, que era lo que estábamos tratando de calcular recién, van a obtener los delta de T medio logarítmicos, que eran los que yo quería obtener. Delta de T medio logarítmico en contracorriente vale, según mi cálculo, que ya estoy hasta pensando si todo está bien hecho, 161,6. Y el delta de T medio logarítmico en paralelo me da 62,8. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Bien. Por último, yo tenía que hacer Q igual a U por A por delta de T medio logarítmico. Entonces yo decía, mira, despejame el área para que vea cómo varía de acuerdo a si yo hago en contracorriente o hago en paralelo. Entonces decía, el área en contracorriente será igual al calor dividido en U por delta de T medio logaritmo en contracorriente. Y el área en paralelo será igual al Q sobre el U por el área por el delta de T medio logarítmico en paralelo. ¿Se entendió, chicos? ¿Cuál área les va a dar menor? A ver, Samuel. A ver, Samuel Serrano. Ah, no estaba Samuel. Ahí está Samuel. A ver, Samuel, ¿cuál área te va a dar mayor o menor? Y va a dar mayor en el paralelo. Exactamente, te va a dar mayor en el paralelo. Es decir, ¿te conviene o no te conviene el paralelo? No. No te conviene. ¿Han entendido, chicos? El delta de T medio logarítmico es más grande en el contracorriente, con lo cual el área es más chica, para los mismos delta de T de entrada y salida de los fluidos. ¿Se entendió? Sí, profesor. Entonces, esa era una pregunta que me había hecho, no sé si Belén o Paula, alguna de las chicas me había hecho una pregunta, no me acuerdo el nombre ahora, o Belén, a ver si la encuentro, no me acuerdo, pero no me acuerdo quién fue. Bueno, o Florencia, no me acuerdo, me consultaron diciendo qué pasaba con el tema de contracorriente o paralelo, si convenía o no convenía. Fíjense que para obtener el mismo delta de T en los fluidos, entre entrada y salida se refiere, ¿qué tipo de arreglo me conviene? En contracorriente. En contracorriente es más eficiente el proceso. Fíjense qué curioso, pero cómo funciona, porque el delta de T más grande, al principio es como que yo no aprovechara todo el calor, y después a la salida ya tengo poco delta de T que lo aprovecho mucho menos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, listo. Hasta acá llegamos. Detengo la grabación. Se hizo un poco más larga la clase.